Oseas capítulo 10, hemos dado lectura versículo 3 y 4. Dice la Escritura: seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Quisiera dar lectura del mismo pasaje bíblico, pero sí, como usted creo que lo tiene ya por conocimiento de alguna otra versión bíblica, solo para dar mayor entendimiento al texto. Voy a leer de la Biblia, Jerusalén, el capítulo 10, verso 3, dice en esta versión: entonces dirán, no tenemos rey, porque no hemos temido a Jehová. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Mi amado, cuando Oseas confronta al pueblo, y creo que usted recordará la enseñanza de la semana pasada también, que hizo bastante énfasis en que el corazón de la nación se había dividido. Sí, mi amado, su corazón obviamente reflejaba su condición espiritual. Y ahora en el versículo número 3, mi amado, imputan o tratan de direccionar la situación hacia el liderazgo o hacia el gobernante de turno que los regía. El problema, mi amado, es que esos gobernantes que Dios había aprobado, pero no de manera soberana, sino permisiva, usted creo que ya debe de recordar aquel entonces, desde el mismo libro de Samuel, esos gobernantes en vano, diríamos, se levantarían porque no tendrían de parte de Dios a su entera satisfacción, su aprobación. De hecho, creo yo, y nosotros que hemos venido estudiando cronológicamente los libros de los reyes sobre todo, hemos visto que siempre el denominador común de esos líderes siempre fue el hacer lo malo. Y si por allí hubo alguien que hizo lo bueno, si alguien por allí se levantó que trató de hacer las cosas bien, usted también no me dejará mentir que en todo corrigieron, menos en sacar de los lugares altos las idolatrías, ¿verdad? Por más que el buen rey y la buena intención haya sido, diríamos, un motivante para hacer las cosas bien, los lugares altos jamás dejaron de ser puntos de adoración, es decir, de idolatría para el pueblo. Dice ahora la Escritura con respecto pues al versículo 3 y hablándole acerca de los reyes, y quisiera retroceder un poquito tan solo en el mismo libro de Oseas capítulo 8. Quiero recordar un texto que me parece muy pertinente mencionarlo. Cuando cuando se menciona en el versículo 4 del capítulo 8, y haciendo justamente énfasis a esos reyes que ellos ahora traían a remembranza al corazón del Señor, el Dios les había dicho lo siguiente: ellos, va el verso 4, lo tiene, Oseas 8:4 dice: ellos establecieron esos reyes, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Y no lo quiero todavía pasar por alto, quiero volver a Oseas capítulo 10, y dice el verso 3, seguramente dirán, no tenemos rey. Y la pregunta clave es, ¿y de qué te sirvió el rey? ¿De qué te aprovechó el rey? ¿De qué te pudo contribuir aquel que tú mismo lo pusiste allí? Mi amado, penosamente el hombre siempre tendrá una excusa por delante para respaldar su liviandad a la hora de buscar de Dios. Y eso sí se puede considerar no solamente en los tiempos bíblicos, sino en nuestros propios tiempos. Siempre habrá algo que tú pusieras delante de ti para decir, es que es por aquello, es por esto, es por lo otro, que yo no puedo de pronto afirmarme en las cosas del Señor. Mi amado, el mismo Dios en Oseas 8, si vuelvo y lo recuerdo, les hace esta referencia. Ellos fueron los que establecieron los reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, e inclusive dijo Dios allí, mas yo ni lo supe siquiera. ¿Y por qué? Porque no que Dios no esté enterado de las cosas que el hombre hace, sino que nunca, ni siquiera como por, digo yo, con descendencia, por lo menos dijeron, bueno, vamos orando por si acaso
si Dios nos ayuda en esto. O sea, nunca estuvo en los consejos, en las asambleas, Dios de por medio. Y eso, mi amado, si acarrea a largo plazo, acarrea la desgracia cuando no hay dirección de Dios en lo que se hace. Y eso penosamente, mi querido hermano y hermana, sí, usted debe de tenerlo muy presente, porque pueden estar cambiando los tiempos, pero Dios no cambia. Puede estar cambiando las circunstancias, pero Dios no cambia. Pueden estar cambiando muchas veces las ideologías de los pueblos, puede estar cambiando la sociedad en cuanto a sus costumbres y todo lo que podría afectar el entorno, pero algo permanece firme y fiel: Dios. Y es por ello que Dios les dice en este versículo 4, terminándolo: ellos constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron más bien, ¿qué cosa? Ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ahora, qué cosa tan curiosa. Ellos pusieron a su liderazgo, pero la idolatría no fue bajo ninguna circunstancia eliminada. Es decir, que utilizaron los mismos líderes, obviamente elegidos a su propio gusto, a su propio deseo, para que no hubiese regaño o reclamación cuando ellos estuvieran en esos puestos. Eso es más o menos como cuando uno, pasando por los tiempos de elección, si quiere ganar, obviamente en el momento quiere tener la mayor capacidad de ¿qué? ¿Qué quiere? Votos. Y no importará de dónde los saque. Podrá, y cuando hablo esto, sé que se va a oír un poquito renuente, pero, mi amado, no les importará si son sociedades gays, si son sociedades, de extrañas costumbres. Mi amado, todo para poder abarcar la mayor cantidad de ¿qué? De votos. Pregunto, cuando ya llegan a los liderazgos, ¿tú crees que van a recriminar o van a sancionar o van a cuestionar o van a sacar leyes en contra de ellos? Imposible. Claro que no. Al contrario, avalarán, ampliarán, fomentarán. Y eso, mi amado, justamente es nuestro entorno social en este país. O sea, no se podría decir, no es que no tuve líderes para poder sacar el problema que tengo incrustado en el alma. Mi amado, los líderes fueron elegidos por ellos. Y de allí se desprendería, diríamos ya de manera coherente, la condición. Ellos los eligieron y ellos mismos los condujeron a su acabose. Ahora, cuando vamos pues al versículo número 3, dice la Escritura: ellos me van a decir, no tenemos rey. ¿Sí? Y dice la Escritura, porque no temimos, obviamente, ¿a quién? No temimos a Dios. De alguna forma están diciendo, nuestros reyes han sido quitados, pero Dios ha sido el responsable de eso. Y seguidamente nos dice, porque sí, ¿y qué haría el rey por nosotros? Es decir, ¿qué beneficio podríamos obtener de él? Que seguramente nada, ninguna cosa. Ahora, cuando uno va al mismo libro de Oseas, y mire que estoy tomando la referencia del mismo libro, en el capítulo número 3, quiero recordar estos versículos que son claves dentro del aspecto propiamente de ese liderazgo que ellos reclaman y que Dios se los ha quitado. En el capítulo número 3 de Oseas, versículo número 4, considera esto. Dice la Escritura, porque muchos días, ya Dios los había obviamente sentenciado, porque muchos días estarán los hijos de Israel justamente de aquello que ahora tanto reclamas. Muchos, dice aquí, días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, es decir, sin sacerdocio, y sin terafines, que eran, mi amado hermano, símbolos de adoración. Sí, estos terafines posiblemente eran aquellas adornos de las cubiertas justamente en el arca del pacto. Ahí habían terafines, serafines, estaba adornado el templo, pero recordará usted que vendrán asirios, vendrán caldeos, vendrán babilónicos y arrasarán automáticamente con todo. Sí, de aquello que ellos mismos anhelaban, Dios se encargaba a largo plazo a destruirlo y a quitárselo. Ahora, en el capítulo número 8 del libro de Samuel, acompáñeme por favor, capítulo número 8 del primer libro de Samuel, quiero recordar este texto. Si gusta, se lo leo y simplemente apunte el indicio bíblico. Dice 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel:
oye la voz del pueblo. Sí, y algunos recordarán el texto. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Le dice, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora, ¿qué reclamaban ellos a Dios? Que les vuelva a poner ¿qué cosa? Rey. Y la pregunta es que no aprendieron la lección. No aprendieron nada desde el momento en que Dios los lideraba y luego de que vinieron sobre la descendencia de Israel un sinnúmero de monarcas, y de hecho tuvieron por doble partida los reyes, porque tenían rey en el norte y rey en el sur. Y a la larga, ¿de qué les sirvió a los reyes? ¿De qué les sirvieron los reyes? ¿Cambió su situación? No, al contrario, se empobrecieron hasta quedar reducidos prácticamente a la nada. Ahora, vueltos a Oseas capítulo 10, sí, verso número 4, luego de que ellos reclamarían de que sí, estaban sin rey, sin un guía, mi amado, nadie por lo menos se le cruzó por la mente poder decir, Señor, ¿y qué te parece si tú nos vuelves a gobernar? O si tú nos vuelves a liderar. Pero no querían, obviamente, no querían sí, liderazgo espiritual. Por lo menos no de manera directa a través de Dios. Dice pues entonces en el versículo 4, han hablado palabras. ¿Sí? ¿Lo tiene? Han hablado palabras jurando en vano al hacer ¿qué cosa? Al hacer pacto. Pero no pacto con Dios, sino pacto con todos los reinos vecinos. Ya en Reyes lo hemos visto, amado, que Israel, sí, prácticamente hay un término que creo que viene muy bien a esto. Sí, Israel bailaba al son que le tocaban. Si venían egipcios y de ellos podían ellos recibir protección contra los sirios, hacían pacto ¿con quién? Con los egipcios. Si venía de pronto los egipcios contra Israel y los sirios eran sus aliados temporales, hacían pacto con los sirios. Si de pronto los asirios se levantaban, mi amado, y Siria y Egipto se podían aliar, hacían pacto. Ellos bailaban al son que le tocaban. Mi amado, y claro, todo esto, mi amado, enfrente de las narices de Dios. Dios por su parte, ya usted creo que lo ha reconocido en los estudios, siempre estuvo enviando atentamente, es decir, profetas que les pudieran, sí, de alguna forma apercibir de qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que iban a conseguir con esas alianzas. Ya Dios les había privado de que el pueblo de Israel no podía hacer alianza con naciones extranjeras, paganas, porque por esas mismas circunstancias era que Dios había entregado a esas naciones paganas en sus manos, porque ellos estaban volcados a todo tipo de inmundicia y sobre todo a todo tipo de idolatría. Ahora, dice la Escritura, juraron falsamente, sí, versículo 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Ahora, yo quiero que me acompañe el libro de Ezequiel. Este texto es muy, muy especial. En el capítulo 22, libro de Ezequiel, capítulo número 22. Consideremos algo especial. Sí, eso está más atrás. En el capítulo número 22. ¿Lo encontró? Dice el Señor, versículo número, voy a leer desde el verso 24, quiero llegar hasta el 26 y 28, que es donde me compete hacer esta referencia. Desde el 24 lo leo para tomar hilación. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, hijo de hombre, di a ella, es decir, a la nación. Tú no eres, dice la Escritura, tú no eres tierra limpia. Es decir, una tierra que no esté contaminada, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay, mira, y eso pasaba desde adentro, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Este término de conjurar viene de conjuro, es como que una especie como de estrategia bueno, no se podría decir de hechicería, pero sí de una especie como de confabulación entre ponerse entre todos de acuerdo y hablar todos una misma
cosa. Claro, para terminar de endulzar, ¿qué cosa? Los oídos de ¿quiénes? Del pueblo. Diría cualquiera, mira, vamos a estar delante de una gran convocación, pero ten cuidado con lo que vas a decir. Sí, obviamente lo hacían con los profetas que eran reconocidos como tal y que siempre habría aparentemente revelación divina. Y dijeron, mira, si vamos a hablar, si nos preguntan o si nos dicen algo, cuidado con dar malas noticias. Cuidadito con decirle al pueblo que trae ofrenda que está en pecado, que tienen que abandonar el vino. No. Mientras estén ellos proveyendo, todo tiene que ser para bien, nada para mal. Mi amado, eso es peligrosísimo. Sí, eso es como decirle a un enfermo que todavía no está en etapa terminal. Si decirle, no, siga comiendo, tranquilo, viva su vida normal, que no le va a pasar absolutamente nada. Mi amado, y usted sabe de pronto viendo los resultados, leyendo el análisis, que el hombre está casi que de la ceja al ojo para caer con un cáncer. Ahora, dice la Escritura, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron, ¿qué cosa devoraron los profetas? Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Es decir, ¿por qué? Porque al dar, profecías o palabras tan blandas, obviamente la gente pensaba que Dios estaba con ellos y vivieron sus vidas de una manera normal y estandarizada. Claro, en la idolatría. Pero Dios, que era, mi amado hermano, juez justo, iba matando a los pueblos. Iba en las guerras entregándolos a los enemigos y se iba multiplicando mortandad, viudez y orfandad. Y diría cualquiera, pero si Dios me dijo que me iba a dar la victoria, ¿por qué esta desgracia? Claro, cuando un profeta habla agradablemente, siempre va a recibir de por medio dones, que vendría a ser como si una remuneración. ¿A quién no le gusta invitar a alguien a comer? Posiblemente luego de que te ha dicho, Dios me ha dicho que tú eres su escogido y que tú vas a liderar naciones y el Señor va a levantar de ti una nación grande como Abraham. Tú como que te inflas, ese bendito. Pastor, hoy lo invito a comer. Dígale usted mismo a ese mismo varón, Dios me ha dicho que hay una sombra de muerte que te persigue, que tu pecado te va a alcanzar y de seguro no saldrás, no habrá escapatoria para ti. Hijo del diablo, dice, se va. Ese no es de Dios. Lo vas a cuestionar porque no te habló, ¿sí?, dulcemente a tu oído. Mi amado, eso es lo que estaba ocurriendo. Pero más allá de aquello, y aquí es donde, como le mencioné, quiero ahondar, en el verso 26 dice la Escritura, sus sacerdotes, empezó desde la punta de, digamos así, del iceberg. Sí, sus sacerdotes violaron mi ley, que vendría a ser el pacto de Dios, violaron mi ley, contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. Qué terrible, mi amado, es llegar a este nivel. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué cosa? Es decir, que les daba lo mismo. Lo mismo les daba, si estar en el culto y luego estar viendo pornografía. Les daba lo mismo. Les daba lo mismo, mi amado hermano, comer cosas limpias y santificadas de pronto en la mesa del altar del Señor y comer animales carroñeros, animales inmundos. Le daba lo mismo. No hicieron, dice la Biblia, diferencia entre lo santo y lo profano. En la mañana, un día sábado, podían estar en Jerusalén adorando en el templo y por la tarde yendo a los montes a adorar a los ídolos. No sé, de pronto sus motivaciones eran, hay fiesta en la mañana, ¿en dónde? En el templo, vamos al templo. Ahora hay fiesta en la tarde, ¿dónde? Allá arriba en Dan, vamos arriba a la colina de Dan. Les daba lo mismo, no hicieron diferencia, no pudieron discernir qué era santo y qué era inmundo. Mi amado, es por esto, dice la Escritura, que no distinguieron de mis días de reposo entre inmundo y limpio, apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora, aquí viene el liderazgo y dice, sus príncipes, verso 27, en medio de ella son como lobos que arrebatan presa.
derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Verso 28, y sus profetas recubrían, dice aquí, con lodo suelto. Ahora, usted sabe bien que en aquel entonces, para poder construir edificaciones, se utilizaba el barro. Allí en medio, diríamos, de esa nación, no tenían de pronto las técnicas, pero sí tenían obviamente los elementos propios de la época para poder levantar paredes. Y de hecho, si usted me lo dice a mí, sus edificaciones, muchas de ellas, sí, hablando de todo el mundo antiguo, todavía permanecen algunas en pie. Yo le aseguro que nuestro cemento con pocos años se deteriorará, pero las baluartes que ellos han levantado todavía están firmes y estables. Mi amado, y dice la Escritura, versículo número 28, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y dice aquí, y adivinándoles, ¿pero qué cosa? Mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Violaron el pacto, juraron, sí, pero juraron obviamente, sí, para hacer lo malo. Cuando vamos, sí, nuevamente al libro de Oseas, capítulo número 10, dice pues la Escritura, recuerda el verso 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio, dice allí, florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Ahora, aquí quiero de pronto hacer considerar algo. El término ajenjo viene de una palabra hebrea, sí, la voy a leer, sí, se podría pronunciar como rosh, R-O-S-H, rosh. El término ajenjo, que vuelvo y repito, en hebreo se podría leer como rosh, significa o tiene como interpretación hierba amarga venenosa. Eso significa el término ajenjo, hierba amarga, sí, y al mismo tiempo venenosa. Y esto es lo más curioso, porque en el Apocalipsis se habla de que si las aguas se convertirán luego del impacto de una estrella allí en ajenjo. No solamente que es hierba amarga, perdón, una hierba amarga, o se podría decir que el agua se hace amarga, sino que también su estado también poseería veneno. Usted podría tomar algo amargo y pasarlo, pero tomarlo y saber que le sabe mal y aparte lo va a matar, ya es otra cosa. ¿Cuánta gente ha tomado cosas amargas? Un jarabe a veces es amargo, pero la necesidad, ¿qué hace? Lo obliga y se lo toma. Pero si le dicen es amargo, pero también tiene veneno, no, ya eso es otra cosa. Entonces Dios le dice al pueblo, ya a manera de sentencia, en el versículo número 4, el juicio florecerá. En otras versiones dice el juicio brotará. Sí, me encantan los términos que utilizan otros pasajes de la Escritura. Y dice aquí, el juicio florecerá o brotará como ajenjo en los surcos del campo. Claro, ellos sabían de lo que Dios hacía referencia. Ellos sabían que este tipo de hierba por lo general se daba por sí sola. El problema es que ellos no sabían que esa hierba crecería en sus vidas, crecerían en sus naciones, sí, para poder traer justamente lo que ellos evitaban, amargura. Cuando uno se aleja de Dios, a veces utiliza el pretexto de que sí, es que por el momento estoy algo alejado del Señor, pero estoy bien. Y claro, cuando se te pone la vida de ajenjo, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando comienzas a sentir, cuando te has apartado, cuando te has abierto al Señor, pero ya comienzas a ver que las cosas están en ajenjo, que están amargas y posiblemente venenosas? ¿Acaso no vienes corriendo a Dios otra vez? ¿Verdad? Dios, ¿qué hace en sus infinitas misericordias? Comienza de a poco a quitarte esa amargura y a sanarte de ese veneno. Una vez que medio te sientes como que ya estás bien, ya vengo, Señor, y otra vez te metes en el mundo. No exagero, pero por lo general es la condición
del pueblo. Claro, del pueblo que no sabe valorar lo que Dios hace por ellos. Eso es lo que Dios, mi amado, ha determinado para este pueblo, pero con un antecedente negativo para ellos. Dios ya no los volvería a sanar, ya no los volvería a limpiar, los dejaría prácticamente abandonados. Y es allí donde Dios les dice en el versículo 4, el juicio va a brotar como ajenjo en los surcos de ese mismo campo. Dice Jeremías capítulo 9, tomando la referencia del ajenjo, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 9, acompáñame por favor al versículo número 13. Libro de Jeremías, más atrás de Ezequiel. ¿Lo tiene? Capítulo número 9. Versículo, voy a leer desde el verso 12 en adelante para tomar todo el pasaje. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, ¿quién es varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido o ha muerto? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Verso número 13. Dijo Jehová, y aquí comienza el asunto, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo, y mira que ya en Oseas lo está cumpliendo, yo le daré a comer, ¿qué cosa? Arroz con pollo, ¿qué le dará a comer? Yo les daré a comer ajenjo, es decir, hierba amarga y venenosa. Y les daré a beber aguas. ¿Pero qué tipo de agua? Ah, esta sí, la hiel, mi amado hermano. ¿Ustedes dónde encuentran la hiel? Por lo general, ¿en dónde? En la gallina, en las reses. Sí, que es una bola que cuando usted la abre sale un líquido totalmente amargo. El olor mismo. Uy, sáqueme eso de acá. Mi amado, yo les daré, dice la Escritura, recuerda esta expresión, yo les daré a comer ajenjo, les daré a beber aguas de hiel, y haré una vez que estén totalmente, digo yo, repulsivos por todo esto, dice, y así los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Diría cualquiera, Señor, no creo que sea tanto mi falta para que haya un juicio tan severo. Al contrario, mi amado, y eso sí lo hemos visto en otros textos bíblicos, Dios no nos paga conforme a nuestras obras. En sus misericordias Dios no nos da lo que realmente merecemos. Mi amado, Jeremías anuncia lo que habría de venir, pero el pueblo, como puede pasar en tu casa, le entran por un oído y se le sale por el otro. Y ahí es donde los padres a veces tienen esa contraposición, sí, porque ni ellos mismos se sujetan a Dios, pero quieren que sus hijos se les sujeten. Eso es imposible, mi amado hermano. No se puede pedir algo o exigir algo que tú mismo no estás dispuesto a obedecer. Sí, eso es imposible. Si tú no te quieres comer tú mismo en la casa, si los vegetales, no le pidas a tus hijos que se la coman. Pero si tú pones el ejemplo, si tú pones el precedente, ellos seguirán tu ejemplo. O por lo menos tú tendrás la autoridad para poderlo exigir. Por eso es que menciona Dios en Jeremías que los padres hicieron esto. Ellos le enseñaron. Ahora los padres verán en sus hijos, sí, los juicios de Dios que ellos jamás habían visto, pero que sí se encargaron de ¿qué? De darle a su descendencia penosamente, sí, la semilla de esa maldad. Mi amado,
Es por eso que cuando se retoma nuevamente el libro de Oseas, capítulo número 10, verso 4, ellos ahora verán el juicio que va a brotar como ajenjo, dice la Biblia, en los surcos del campo. Y Dios, mi amado, queriendo por si acaso la mente del pecador sea frágil, porque si algo podría llegar a pasar es que el hombre que peca se olvida del pecado. Sí, a veces caemos en esta vaciedad de que minimizamos nuestra ofensa, pero maximizamos de pronto las ofensas de los otros. Eso es muy común, de hecho, que alguien vea con liviandad su mal, pero que maximiza de pronto la poca cosa del otro. ¡Ay, mira lo que hizo el vecino! ¿Qué hizo? Llegó ebrio. Y a ti cuando se te sale el palabrón, decimos, ¡ay, una ira santa! Un insulto santo. Mira, terrible. Mi querido hermano, Dios le dice pues ahora, en el verso número 5, que sí, avanzando obviamente en este estudio, dice la Escritura, por las becerras de Bet-Aven. ¿Sí? Esto lo habla en plural aquí. En otras versiones bíblicas no lo hablará en plural, lo hablará en singular. Lo dirá de esta manera, versículo 5, por el becerro de Bet-Aven. Ahora, sea que haya habido uno o algunos, el fondo no se toca, queda intacto. ¿Cuál era el fondo? La idolatría. No importa si habían muchos o habían pocos, pero algo era seguro. Iban allí, ¿a qué? A adorar a los ídolos. Mucha gente allí es donde posiblemente dirá, ay hermano, pero ese es mi defecto. Es mi defecto. Sí, pero tu defecto te está conduciendo, esa simplicidad a tus ojos, te está conduciendo, mi amado hermano, a la muerte. Te está conduciendo posiblemente y arrastrando no solo a ti, sino también a todos los tuyos. Y Dios se los hace ver, le dice, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores ¿de quién? De Samaria. Es decir, mira que tu mal, cómo ahora se ha expandido hasta el punto de arrastrar a toda una nación. Sí, con respecto a este punto referencial, hablando de Bet-Aven, mi querido hermano, es necesario poder considerar. Sí, hay un texto que quisiera que usted observe, y voy a leer lo que dice en la Nueva Versión Internacional, en el mismo pasaje del versículo número 5. Allí dirá lo siguiente: temen los moradores de Samaria, ojo, temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Bet-Aven. El pueblo del becerro hará duelo por él. Ahora, me interesan mucho las palabras que utiliza en la NBI. El pueblo del becerro. Es como que el becerro sea ¿qué cosa para el pueblo? Su Dios, su dueño, su poseedor. Mira que algo tan insignificante, un ídolo. Yo sé que el pueblo hoy por hoy, creo yo, que no tiene problemas con ídolos tangibles. Posiblemente haya otro tipo de ídolos, sí, que no son necesariamente cosas visibles, pero que sí pueden estar desplazando a Dios de tu vida, ¿sí? en su adoración, en su sumisión. Siempre lo he mencionado y tú creo que lo compartes conmigo. Hoy por hoy, ídolo podría ser todo aquello que ha ocupado el lugar de Dios. ¿Sí? Todo lo que ha ocupado el lugar de Dios. Si tú cogiste a Dios y lo dejaste para un domingo, lo dejaste para un fin de semana, lo dejaste para cuando tengas tiempo. Mi amado, lo que pusiste allí, ¿sí? Al bajar a Dios y pusiste allí, ese es tu ídolo. Te guste o no te guste. Ese es tu ídolo. Mano, es que mi trabajo, es que el trabajo. Mi amado, tu vida se mueve en función del trabajo, no en función de tu Dios. De ahí a mí sí me sorprende la cultura judía. La cultura judía, mi amado hermano, se mueve en función de su Dios. Todo lo que ellos hacen está alrededor de Dios. Diríamos que es como un carrusel donde el eje central no se mueve.
se moverá todo el carrusel, pero el eje es inmovible. Ellos trabajan, pero el eje está en el centro. Es así, qué linda cultura. Sí, porque ellos trabajan y todos en el trabajo, es la hora, escuchan el sonar. La hora de la oración, paren de trabajar, todo el mundo tira rodilla. Desde el jefe hasta el que abre la puerta. La cultura gira alrededor, por así decirlo, de la religión. Nuestra cultura no. De ahí que se nos hace tan difícil orar. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra cultura. Por eso es que los reinos, dicho esto, los reinos, los imperios, hablando por ejemplo como estamos estudiando el libro de Daniel, los imperios querían cambiar ¿qué cosa? A los pueblos que conquistaban, los querían cambiar de cultura. Por eso es que cuando daban identidad o nombre, eran conforme al nombre de ellos, no, al nombre de sus dioses. Para que su vida gire en torno a un dios. Nuestra cultura no es así. Nuestra cultura quiere que giremos en torno al dinero. ¿Sí? Quiere que gire en torno, sí, en este caso, sí, diríamos, a esa libertad que te da, en este caso, sí, el espacio de tu crecimiento, de tu prosperidad, del materialismo. Tenemos un entorno muy diferente. Nuestro eje no es Dios. Nuestro eje es cualquier cosa, menos Dios. Dios vendría a ser para muchos un carrito que se mueve en medio de ese carrusel. Pero en un carrusel no hay un carrito, no hay un solo caballito. Hay muchos caballitos. Un caballito puede ser, no sé, tu familia, otro caballito tu trabajo, otro caballito el deporte, otro caballito, sí, cualquier cosa puede ser. Tus amigos, la universidad, hay muchos carritos, pero el eje no es Dios. Si todo girara en función del eje que es Dios, puedes estar en el carrito de los amigos, pero como tu vida gira en función de Dios, tú dirás, uy, bueno, está linda la conversación, pero discúlpame, salgo para el ayuno. Porque tu vida gira alrededor de Dios. Ñaño, qué chévere haber pasado este tiempo, sí, con familia, gracias por la visita, pero empieza el culto, mi abuelo, sé que me has venido a visitar a los tiempos, te pongo dos cosas, o te quedas aquí, sigues con otra persona, o me vienes y me acompañas a la iglesia. Pero nunca un judío, nunca un oriental, ni un musulmán, te cuento. Porque sus vidas giran en torno a Alá, a su Dios. Nunca ellos te dirán, ay, hoy no voy a orar, tranquilo, no, has venido a los tiempos, no, hoy me quedo. No, mi amado hermano, todos, hasta el abuelo dirá, cierto, es la oración, vamos todito. Tira un sanfolbrita y guácate al suelo, de rodilla, frente al suelo. Y aquí hay que rogar, bueno, no me refiero aquí, pero en el entorno, hay que rogar, hermano, ore, no se duerma. ¿Sí? O en el mismo culto que se predica, se cabecea y todo. Mi amado, nuestra vida no gira en torno al Señor. Mi amado, ahora dice la Escritura, por eso es que me encanta ver otras versiones bíblicas. Dice en la NBI, temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Bet-Aven. El pueblo del becerro hará duelo por él. Mira, ¿por quién? Por el ídolo. Y dice la Escritura, lo mismo que sus sacerdotes idólatras, harán lamentos por su esplendor, porque se lo llevarán al destierro, aún hasta el propio ídolo. ¿Sabe lo curioso de esto? Y sí vamos a leer más adelante, es que cuando el becerro, como era de oro, y claro, los asirios se lo llevaron, cuando vieron en Asiria que adoraban los israelitas, se echaron a reír. Cuando llevaron a los ídolos, porque eran ídolos adornados de alhajas, piedras preciosas, ellos mismos le dieron el esplendor. Si mira, si el propio Aarón, ¿con qué hizo el becerro? No les mandó a sacar los zarcillos de sus oídos, sus alhajas. Mira, y eso obviamente costo tenía, pero motivo no.
pero sí tenía un precio. Y cuando ellos llevaron los ídolos a las tierras, mi amado, sí, de los asirios, a los caldeos, a los babilonios, ellos se les rieron. ¡Esto adoran! ¡Ah! ¡Eso adoran! ¡Un becerro! Mira que para los egipcios la labor pastoral o pastoril era una labor de desprecio. Así como para los judíos era una labor de desprecio criar chanchos con los gadarenos. Claro, si el animal representativo de los samaritanos era el chanchito, y si acaso ellos querían hacer un dios, de seguro harían un dios de ¿qué? De un chancho, de un cerdo. ¿Tú crees que si en una guerra hubieran llevado un chancho de oro a Israel, no se hubieran mofado del Dios de ellos? Claro. Así Dios, mi amado, se mofa de nosotros al ver que haces de un billete un Dios. De la pelota, un Dios. Del televisor. Ahora, hoy por hoy, de Netflix, un Dios. ¿Por qué no viene al culto? Es que está chévere la serie. ¿Sí me entiende, mi amado? Dios no estuvo loco para reclamarle al pueblo. Dice pues la Escritura, Oseas capítulo número 10. Ahora, Bet-Aven, porque era necesario topar acerca de este lugar. Bet-Aven significa, mira el término. Sí, mira, y aquí la confusión, mira hasta dónde llega la torpeza. Bet-Aven significa casa de engaño. Eso significa Bet-Aven. Casa de engaño o casa de impiedad. Es como aquellos que tienen la adicción también, y tú hasta te le podrías burlar, pero claro, te le burlas porque eso no es tu Dios, pero cuando tú haces de algo un Dios, otro se va a burlar de ti. ¿Sí? Ahora, Bet-Aven, casa de engaño o casa de impiedad también titulan otros. Mi amado, eso es más o menos como para que te des una idea de aquellos que han hecho un Dios las apuestas. Esos que van al casino y no pueden dejar de apostar. Tú de afuera dirás, qué tonto, mira cómo mete dinero, y dale a la palanquito, dale, y está ahí. ¿Cómo puedes posible? Tú afuera, obviamente, como no es tu Dios, tú afuera cuestionarás, te reirás y dirás, pero qué tonto, no. Luego ese mismo tonto te verá a ti con las cartas. Y también haces lo mismo que hace él, pero no con las maquinitas, sino con tus amigos. Y tira el naipe, ay, que no me salió la carta, ay, no, pero en la otra gano, y mete la plata. Y dirás, qué tonto, cómo desperdicia, mejor es en las maquinitas. Mi amado, cambia simplemente el molde, pero el fin es el mismo, la idolatría. La idolatría, hay otros que idolatran la casa. La casa. La casa va a estar ahí cuando termine el culto. Ahí la vas a encontrar. Sí, pero yo la tengo que dejar limpia. Sí, pero ¿quién deja la limpia más temprano? Y nos volvemos como Marta, afanada y turbada estás y te pierdes la mejor parte, la cual no te será quitada. Además, yo no digo que no hay que ser limpio en la casa, ¿eh? Sí, yo en la casa exijo la limpieza. Mi esposa es temática. Un tiempo antes, obviamente, de cuando recién empezamos en el matrimonio, mi esposa era temática en la casa. ¿Cuántas veces lavaba los platos o el mesón? Creo que terminaba de limpiar y si daba unas 3 vueltas, ¡ay, está sucio otra vez! Daba 2 vueltas, ¡ay, está sucio otra vez! Era temática. Bueno, será que no tenía hijos todavía, ¿no? Pero temática por la limpieza. Yo no digo que no hay que ser limpio, ¿eh? Tenga cuidado con aquello. Pero, mi amado, tu casa no puede ser una atadura. Tus hijos no pueden ser una atadura. A veces, mi amado, nos empoderamos de las bendiciones que Dios nos da, pero al empoderarnos de ellas, las elevamos a un sitial de ídolo. Y eso que hoy por hoy Dios te dio para que lo disfrutes, mi amado, se vuelve tu adoración. Hay uno que dice, oye, es que no vengo, es que como mi hijo no llegó y no puedo, tengo que atenderlo, y mi hijo. Y si tu hijo, mi amado hermano, se te muere, ¿qué pasa con tu hijo ahora? ¿Qué buscarás ahora?
Ay, ahora no voy porque tengo tristeza porque mi hijo se fue. Mi amado, dice la Escritura que las becerras de Bet-Aven habrían de ser, dice la Biblia, así atemorizados los moradores de Samaria por ellas, es decir, porque les hicieron mal a los ídolos, les hicieron mal así a su Dios. Fueron atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo, mira, era pertenencia del ídolo. Su pueblo lamentará a causa del becerro. ¡Qué locura! Y dice la Escritura, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual ahora ¿qué había sido? Disipada. Mira hasta dónde puede llegar la torpeza de la mente, porque depositó su confianza en algo que no es Dios. Dice la Escritura, mi amado, allá en la carta de Oseas mismo, en el libro de Oseas, pero en el capítulo 4, acompáñame por favor. Veamos un poquito más en detalle qué se hacía en Bet-Aven, en la casa del engaño. ¿Lo tiene? En Oseas capítulo número 4, verso número 12 en adelante, mira lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, mi pueblo, si a su ídolo de madera pregunta, pero mira cómo Dios reclama, mi pueblo. Pero ellos no eran o no lo consideraban a Dios como su pueblo, dice, como su Dios. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, dice, y el leño le responde. Veamos, porque espíritu de ¿qué? De fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios ¿para qué? Para fornicar. Y dice el versículo 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, dice, álamos y olmos que estuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas también ¿qué harán? Fornicarán, adulterarán vuestras nueras. Verso 14, ¿qué dice el Señor? No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Es decir, ¿qué le puede reclamar un padre a su hija o a su nuera o un esposo? Mi amado, si él mismo ¿qué hace? ¿Con quién se va? Con prostitutas. Y dice, con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Verso 15, léalo por favor. ¿Qué lugares nombra? No solamente uno, hablando de Bet-Aven. Dice la Biblia, no entres en Gilgal. Mira, ¿y Gilgal qué cosa era? ¿Qué se había hecho en Gilgal? Un pacto de Dios se había hecho en Gilgal. En Gilgal, mi amado hermano, Josué, ¿qué hizo con todo el pueblo que había salido de Egipto? Lo circuncidó. Era un lugar sagrado, un lugar de conmemoración de haber recordado el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero luego se volvió lugar de ¿qué cosa? De perdición. Lugar de adulterio, de fornicación, de prostituta, porque como ya él había anunciado, los lugares altos eran fue impuesto por Jeroboam, y él estableció un sacerdocio nuevo. Y los sacerdotes, para atraer al pueblo, pusieron sacerdotisas también, que se ajustaron obviamente a la idiosincrasia de esas naciones, mi amado, e invitaban al pueblo a la corrupción. Esto, mi amado, dice Dios, se los prohíbe, dice, no vayan a Gilgal, no suban a Bet-Aven, ni juréis allí. Vive, dice la Escritura, ¿quién es el que está vivo? Es Jehová el que vive. Pero el pueblo no lo pudo discernir. Cuando retomamos el libro de Oseas, capítulo número 10, verso número 6 ahora, ¿qué dice la Escritura? Aún será él llevado a Asiria como presente. ¿A quién? Y cuando habla de él, no se refiere estrictamente
sí, al pueblo, se refiere, ¿sabe a quién? Al becerro. Era de oro. Y ese becerro fue llevado como un regalo, sí, al rey Jareb en Asiria. Y dice, hablando ahora sí del pueblo, Efraín será ¿qué cosa? Avergonzado, e Israel se avergonzará también. ¿De quién? De su consejo. Le hicieron burla, dijeron, esto es lo que adoran. Y el pueblo, me imagino, con cabizbajo. Como cuando la mujer descubre a su marido que tiene otra, pero que la otra es una escoba mal vestida. Dice, con esto me engaña. Búscate por lo menos algo mejor que yo, decía un hermano, bueno, entre comillas, digo yo, decía, si vas a pecar, peca bien. Dice, por esto engañaron. Mi querido hermano, de Samaria, dice la Escritura, fue cortado su rey. Y me interesa esta expresión porque esto creo que sí lo hemos visto todo. Sí, a manera de ejemplo, dice, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie ¿de qué? De las aguas. ¿Cómo son esas espumas? No son tan ligeras y tan pasajeras, ¿verdad? Espumea, pero a la siguiente ola desaparece y vuelve a salir espuma y vuelve a desaparecer, a desvanecerse. ¿Qué dice Dios a su pueblo hoy? A la iglesia de hoy. Acompáñame al Nuevo Testamento. En la segunda carta a los Corintios. Sí, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Mira lo que el Señor nos dice. Versículo número 16. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo número 6, verso número 16 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual, y esto es lo que se tiene, ojo, lo que se tiene, y añado yo algo, y lo que se debe de hacer. Por lo cual, porque por ahí hay muchos que dicen, hermano, ya está bien, entiendo, esto que estoy haciendo es un ídolo, hoy lo entiendo, hoy abro mi corazón y digo, ya, ese mal lo tengo. ¿Qué hago? Sencillo, salid de en medio de ellos. Ahora, Dios, mi amado, queriendo hacer un stand-by aquí, Dios sabe que el pueblo sería muy torpe como para poder decir que el pueblo está adorando a la Virgencita de Guadalupe y cosas como esta, ¿verdad? Seríamos muy torpes poder decir, y hermano, todavía no puedo sacarme a la narcisita. Yo creo que el pueblo ya pasó y creo que ya superó esa etapa, creo. Pero si todavía tiene esto, obviamente le animo en el Señor que si todavía tiene esos cuadritos, esa sábila guindada atrás de la puerta, ese crucifijo donde ahí lo sacaron del ataúd de su papá y lo tiene en la cabecera de la cama, mi amado, no lo regale, destrúyalo. Amén. La idolatría ya tangible a la que me refiero está prohibida para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca, sí, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Para aquellos. Pero para los que tienen otros ídolos que sí les es difícil quemar y destruir. Mi amado, si a ti se te hace difícil, porque tú no puedes destruir a tu amigo que es tu ídolo. Ven acá que tú eres ídolo para mí, ven y ¡guau! No. Si usted tiene un animal, mire que hay gente que hasta los animalitos tiene como ídolo, ¿ah? Se lo digo así, de manera muy sincera. Uy, es que mi perro, es que el perro para arriba, el perro para abajo. Ni por la mamá pregunta tanto como por el perro. O cuando llama mamá, ¿y el perro? Uy, llámame a mí. Mi querido hermano,
Pero, ¿qué te dice Dios cuando hay ese tipo de idolatría en tu vida? Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. El estadio Barcelona es tu ídolo, apártate. Ya no deja, si tú sabes que eso es tu ídolo, ya no frecuentes el estadio. Es que el barrio va a ir y ya sabe que yo soy el de la corneta o no sé, el más bullicioso. El del bombo, no sé. Hermano, salid de en medio de ellos. Tienes ese grupito que te ancla. Mi amado, eso sí, Dios no lo va a hacer por ti. Dios no lo va a hacer por ti. Hermano, es que esa novela me tiene a loco. Usted es el interesantísimo. Sí, pero te está robando el tiempo de tu Dios. Yo no te digo, hermano, ay, hermano, ¿qué hermano que no puedo ver novela? Bueno, mírala ya, por último, pero no seas vicioso. No seas vicioso. Sí. Hermano, es que la novela está bonita, está bien, pero hay gente que salta de novela en novela. ¿Sí? Va del 2, termina en el 2, salta al 4, va del 4, termina, ahí voy al 5, ahora voy al 8. Eso es un ídolo, mi amado, que te gusta reconocerlo, no. Te sientas desde las 2 y te levantas a las 6 de la de Dios. 4 horas viendo novela, de canal en canal. Mi amado, tienes un problema. Mira que las hermanas ninguna dijo amén. Es que también hay hombres noveleros también. Amado, la Biblia dice, salid de en medio de ellos. Y ojo, mira, y parece mentira, pero a veces decimos, uy hermano, y no tengo, ay, el día estaba tan ocupado, no tengo tiempo para orar. Y tanto tiempo viendo novelas, que es como cuando le digo acerca de los varones, saltan de resumen deportivo en resumen deportivo. Ven, ya ven el gol en el 2 y ahora vamos a ver el gol en el 4. Como que si acá, no es que acá tiene otro ángulo la cámara. Mi amado, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Y mira, para ti no, mira, yo te aseguro que para ti no lo es, pero para Dios sí. ¿Por qué? Porque ocupó qué cosa en tu vida. ¿Qué te ocupó ese ídolo? El lugar que es de Dios. ¿Y qué te dice Dios? Tú no lo puedes ver así, pero Dios sí. No toquéis lo inmundo. Ahora, aquí hay un problema. Hay cosas que para Dios no son inmundas. Penosamente, tu énfasis lo hace inmundo. El valor que tú le diste a eso y ocupó el lugar de Dios lo hace inmundo. Ese es el problema. Tú conviertes cosas santas en cosas inmundas, pero ¿por qué? Porque le das el valor que Dios merece o que Dios debería de tener. Tu hijo, mi amado hermano, no es inmundo, pero si tú lo adoras, tú lo veneras, y claro, en el proceso lo solapas, en el proceso lo tapas, en el proceso lo sobreprotege, mi amado, lo haces inmundo. Tu televisor no es inmundo. Mira cosas que a Dios le desagrada y lo haces inmundo. ¿Me explico? Tú tienes que tener cuidado de estas cosas, porque la Biblia dice que no debemos de ni siquiera, ¿qué cosa? Tocar lo inmundo. Tú puedes hacer inmunda una relación, una amistad, que empezaron bien y cuando te das cuenta lo único que hablan son vascosidades. Tu enamorado, tu relación sentimental puede hacerse inmunda. Solo hablan de carnalidad, de pasión, de fornicación, de sexo. Y lo que empezó con buenos sentimientos se vuelve inmundo. No respira porque él no está respirando. Ay, mi ahogo, respira, mi amor, respira. Ay, gracias. ¿Vas a la iglesia? No voy. Yo tampoco. Mi amado, lo que para ti no puede ser inmundo, Dios, al ver tu énfasis en ese algo o en ese alguien,
Mi amado, Dios es celoso. ¿Por qué crees que Dios le pidió a Abraham a su hijo? Y Dios rebuscó las palabras y dijo, al que amas. Dios no utiliza las palabras al azar, si suelta, no. Dice, dame a tu hijo. ¿A quién? Porque tenía dos, pues. ¿A quién quieres que te dé? Al que amas. Y inmediatamente él dijo, a Ismael no. A Isaac. ¿Me estás hablando de Isaac? Sí, al que amas. ¿Sí me está entendiendo? Dame tu casa. ¿Cuál? Mi casa, Señor. Se puede ir mi marido, pero no mi casa. No, yo quiero lo que amas. Dame tu trabajo. Mi trabajo. ¿Estás loco, Señor? ¿Cómo vas con mi trabajo? ¿Cómo? Lo que amas quiero. Lo que amas. Porque lo único que deberías de amar en tu vida soy yo. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? No toquéis lo inmundo. Y mira, claro, mira el problema resuelto. Apártate de ellos, ¿verdad? Sal de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toques lo inmundo y allí se te arregla la vida con la idolatría. Se te arregla la vida. Dice, y yo os recibiré. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Dejar de ir a Bet-Aven, dejar de ir a Gilgal, dejar de ir a Dan, dejar de ir a esos lugares que ellos iban y se postraban y adoraban y se corrompían. Tenían que dejarlos. E inmediatamente Dios, ¿qué hacía cuando los dejaban? Los recibía. De allí que Dios diría, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y cuando dice Todopoderoso es que en mi poder yo soy el que puedo suplir todo aquello que tú vas a buscar con tus ídolos. ¿Qué vas a buscar con tus ídolos? A ver, dime tú. ¿Qué buscas con tus ídolos? Esparcimiento. Oye, hermano, es que con ellos soy feliz. Dios te puede hacer feliz. Pero claro, no como tú quieres, sino como Él desea que tú seas feliz. Es que cuando estoy aquí, ay, me lleno de una paz. Yo soy tu paz, dice el Señor. Yo puedo darte paz. No es que aquí me divierto. Mi amado, tú no has aprendido a divertirte en Dios. Es que aquí mi amado, cuando uno le agarra el gustito a la vida espiritual, mi amado, uno se deleita. Para mí ser pastor no es un sufrimiento, es un deleite. Amo lo que Dios me ha dado que haga. Por eso para mí venir acá, ay, el templo. Yo digo, oye, apúrate. Entre los dos nos apuramos con mi esposo. Apúrate tú, no tú primero, apúrate, vamos rápido. Para mí no es complicado venir a la iglesia. Yo amo ir a la Flor. En verdad se lo digo. A mi esposa digo, a mí me gusta estar en la Flor. Más bien, me siento algo acongojado cuando ya vámonos de la Flor. Para lo que usted posiblemente es algo, ay, a la iglesia, pero oye, pero rápido, mira, termina el culto y rápido nos vamos, no te detenga. Mira que te estoy diciendo, mira que vas a tener problemas conmigo en la casa. Porque posiblemente tu pareja quiere quedarse un poco más. Y tú estás desde la esquina con el pie moviendo. Ay, y ya lo agarró otro, ay, Señor. Mira, tú quieres ver de Dios prosperidad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hasta ahí llego, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y en la noche rematamos. ¿Ya? Para aquellos que dicen, hermano, siga, en la noche seguimos. Yo sé que algunos dirán, en la noche yo no vengo, tu problema. Que no vengas, pero mi amado, para mí es mejor estar un día aquí que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Yo ya tomé mi decisión, te toca tomar a ti la tuya. Oremos al Señor y digamos, Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno
qué precioso es estar aquí. Elegiría 1000 veces una porción de tu palabra que 1000 o 1.000.000 de mensajes por el WhatsApp. Señor, yo sé que no todos tenemos este mismo énfasis. Y yo sé también que muchos están en el proceso, lo sé. Y yo oro a Dios para